Hoy es viernes de Triana y vamos a hablar de la ley de ingresos. Triana, mi querido amigo, platícanos. ¿Qué tal, estimado Pedro? Pues fíjate que esta semana, antier, claro, todos nos fuimos con la finta de otros temas que estaban tratando, como el asunto de los fideicomisos y demás, pero se aprobó la ley de ingresos. Esa está la prueba de la Cámara de Diputados y tiene que después ir a la Cámara Revisora, que es el Senado de la República. Sí. A diferencia del presupuesto que solo se aprueba en la Cámara. Se aprobó una deuda, un techo de endeudamiento para el presidente, para que él decida a título personal de hasta 750,000 millones de pesos. Recordemos que el presidente, lo que presume es que, sí, efectivamente no hay apoyos a la pequeña y mediana empresa, que no hay medidas contracíclicas para paliar los efectos de la pandemia, que no hay medidas de subsidios directos, seguros de desempleo, ningún tipo de medida para la crisis económica, porque él no iba a endeudar al país. Y se entiende si tomamos en cuenta los antecedentes del presidente. Pues él se afilió al PRI en 1974, le tocó el sexenio de Echeverría, el de López Portillo, una deuda galopante que se amasó durante esos años, y además está espantado porque cuando él fue jefe de gobierno dejó un legado de deuda enorme, brutal, para el siguiente jefe de gobierno, que fue Marcelo Ebrard. Y pues ahora toda esa narrativa se va a desmoronar también, porque va a pedir un préstamo o créditos por 750,000 millones de pesos, más un permiso que le extiende la propia Cámara, por así decirlo, a través de la ley de ingresos, de 100,000 millones de pesos más. Es decir, cerca de 850,000 millones de pesos de deuda para el año que viene. Ya no va a poder decir, pues sí, no hay medidas de apoyo para la gente, pero no estoy endeudando al país, porque ya lo está endeudando. Pero eso no es lo peor, Pedro. Fíjate, López Obrador tomó al país con una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto del 45% del PIB. Así es como se lo dejó Enrique Peña Nieto, que por cierto lo subió en 7% con respecto a Felipe Calderón, pero ahora está en 55%, 55% del Producto Interno Bruto, pero se espera, de acuerdo a los pronósticos de crecimiento del mismo Producto Interno Bruto y demás de las calificadoras internacionales, que pueda llegar hasta 65% del Producto Interno Bruto. Esto significaría que en 2 años de gobierno López Obrador lograría que el país estuviera el doble de endeudado de lo que lo dejó Enrique Peña Nieto en 6 años. Un incremento brutal de la deuda. Eso preocupa muchísimo. Y es que, la deuda no nada más es el costo financiero de la deuda. No estamos hablando nada más de que hubo devaluación, de que las tasas de interés se contrajeron, etcétera, sino de las medidas que ha tomado el presidente para inhibir pues que los organismos crediticios nos presten dinero, nos refaccionen nuestra deuda, y 65% del Producto Interno Bruto. Contrario a lo que dice el presidente, la deuda, Pedro, puede ser palanca de desarrollo de manera muy eficiente. El país más endeudado del mundo es Japón, y yo no lo veo nada mal económicamente, porque cuida su deuda, porque es una deuda organizada, bien estructurada, porque tiene una buena imagen hacia el exterior de que cumple con sus compromisos crediticios, y porque no es grande su deuda en proporción al Producto Interno Bruto. Pero con una deuda de 65% como proporción del PIB, estamos destinados a la ruina total como país. Si le sumas a eso, pues el descalabro de Pemex, que no sirve para nada el rescate que está haciendo el presidente. Si le sumas a eso la crisis internacional que se viene, y sobre todo la caída de la recaudación, Pedro. ¿Qué te parece? No va a haber deuda, pero ahora sí va a haber, y multimillonaria. Sí, bueno, ese es el problema. La deuda nunca ha sido problema siempre que haya capacidad de pago. ¿Estás de acuerdo? Tienes toda la razón. Países endeudados, Japón, China, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda enorme con China. Es el que más le debe.
Entonces, sí, efectivamente, lo que los mexicanos entendemos por deuda a veces es malinterpretado, porque ahora, y lo he dicho yo en estos programas varias veces, tenemos una oportunidad histórica de endeudarnos responsablemente. Si el gobierno se endeuda de forma responsable y se gasta de forma onerosa este endeudamiento, entonces otro gallo cantará. ¿Qué pasaba antes? Pasaba que se endeudaba el país y esa deuda que se adquiría acababa en donde no tenía por qué acabar. Ahora, con el gobierno que presenta una franca honestidad, tan honestos que no han entregado los premios de la rifa. ¿No? Sí, no. O sea, son tan honestos que pues nada nos comparten, porque no es necesario, porque nosotros debemos de confiar en Andrés Manuel, pues eso está por de facto. Yo no entiendo por qué ustedes, los neoliberales, no entienden que Andrés Manuel, si él lo dice, pues ya está, ya se dijo, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo no veo. Ahora, este presupuesto que se aprobó, de repente uno llega a pensar que tratan de aventar otro tipo de cosas a la agenda política para poder sacar adelante justamente estas iniciativas como la que acabas de mencionar, que pasó totalmente desapercibida. ¿Por qué? Porque se enfermó Mario Delgado de COVID y entonces en lugar de estar hablando sobre esto que estamos hablando que si Jacob Polensky está en el hospital. Entonces, y es ahí en donde se vuelve lamentable, porque en el Congreso, controladas ambas cámaras por Morena, se hace lo que ellos quieren y se habla de lo que ellos quieren. Digo, no es posible que estemos hablando de si se tomaron selfies o no con Hugo López-Gatell. De repente también los medios tenemos que enfocar, Creo que qué bueno que sacas este tema a colación. Y tú, como servidor público, pues también qué bueno que lo platicas. Fíjate que no solo eso, a ver, hay algo muy grave que ya habíamos comentado en este espacio en alguna ocasión. Dentro de las medidas que se aprobaron acompañadas de esta ley de ingresos, viene también aquella que es el espionaje fiscal, que van a poder tomar fotografías de tu domicilio. Sí. Digo, el planteamiento original era terrible porque podían entrar a tu casa. Ahorita ya van a poder espiarte fiscalmente para saber las condiciones de tu casa, si estás mintiendo con tu declaración, vaya, una invasión a la privacidad horrible. Eso fue lo que se planteó por parte de Morena. ¿Te acuerdas cuando decían que te podían mandar a los encuestadores del INEGI a medir el bienestar, según el señor Ramírez Cuellar? Bueno, pues ahora hicieron exactamente lo mismo, pero en el SAT. Que los inspectores del SAT puedan entrar a tu casa, tomarle foto a tus bienes, se me hace un peligro. No. Es una medida estalinista, Pedro. Estalinista. Es una medida. Y digo, no quiero mal pensar que alguno de estos visitadores del SAT se le ocurra venderle las fotografías de tus bienes a alguna banda de robadores de casas colombianos, que casi no hay en el Distrito Federal, por un ejemplo, ¿no? Cosas que pasan. Se va a convertir esto en un catálogo de qué casa robo. No, mira, el escenario viene despiadado para la gente, no para el gobierno, para la gente. El gobierno necesita dinero porque hay una crisis económica y necesitan cubrir necesidades y compromisos que han hecho en materia de infraestructura con las 3 obras faraónicas del presidente y con sus programas sociales, y echan mano de lo que sea. Entonces va a haber una embestida contra el ciudadano, un terrorismo fiscal inmisericorde, al grado de que van a poder entrar a nuestras casas para saber qué tenemos y qué no hemos reportado, lo cual es una invasión a nuestra privacidad y a nuestras libertades. Aparte, ¿cómo se sabe que lo que lo compraste sobre ingresos con impuestos de vengados, cabrón? No, vaya, es una medida completamente abusiva que sin temor a equivocarme va a terminar en la corte y vamos a ver hasta dónde llega. Pero, pues bueno, endeudados con terrorismo fiscal, un gobierno sin recurso que se agandalla los fideicomisos, que manda programas sociales sin reglas de operación, que tiene una partida secreta multimillonaria. Se cumplió la premisa de Andrés Manuel López Obrador: gobierno rico con pueblo pobre.
Así es. Pues muy bien, mi querido Triana. Pues te mando un abrazo, ojalá y pasemos un módico buen fin de semana. A bajarnos estos corajes con un mezcalín, mi querido amigo. Te mando todo mi cariño y estaremos aquí hablando el lunes. Y no se olviden una cosa, aprobamos el presupuesto de egresos y de ingresos para mí es más importante porque ya aprobamos los egresos, pero a ver cómo lo ingresamos. Gastar es chingón, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo tenemos ese dinero para poder gastar lo que decimos que vamos a gastar. Entonces, de doble importancia este presupuesto que se aprobó. Mi querido amigo, te mando un abrazo. Un abrazo, Pedro, saludos.